Hoy te platicaré del incendio del mercado de Acapulco. En el año 2021, varios mercados de Acapulco comenzaron a ser incendiados por la delincuencia organizada, presumiblemente en represalia contra quienes no estaban dispuestos a pagar derecho de piso. Para el año 2022, los incendios fueron menos frecuentes, pero los locatarios comenzaron a salir a las calles, presumiblemente presionados por la delincuencia organizada, para protestar en contra del ejército. Hoy ha ocurrido un incendio en el mercado central que ha afectado alrededor de 500 locatarios y a 12 horas del inicio del fuego. Las autoridades no saben si este fue un accidente o si fue provocado por la delincuencia organizada. En este video te platicaré del incendio en el mercado central y de las extorsiones a los locatarios. Bienvenidos al Caporal del 5 de junio, comenzamos. En estos momentos la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero no sabe si este mega incendio fue producto de un accidente o si fue provocado por la delincuencia organizada. Los juegos pirotécnicos que ves forman parte del incendio del mercado central de Acapulco ocurrido esta madrugada. Las autoridades municipales han impulsado la hipótesis de que pudo ser provocado por un tanque de gas. Sin embargo, hace apenas unas horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por daños en propiedad ajena, lo cual implica la posibilidad de que este incendio haya sido provocado. Pero no me adelanto, estás viendo ahora en pantalla, listo, aquí está. Estás viendo en pantalla el mapa del mercado central de Acapulco. Como puedes notar, es un mercado muy grande, es tan grande que sus locales se cuentan por cientos. Abarca toda esa megacuadra que se alcanza a ver al centro de este mapa. Según informó la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López, a la 1:30 de la madrugada de hoy fue reportado el inicio del incendio del mercado. En no más de 19 minutos llegaron allí los bomberos. El ayuntamiento informó que desplegó 12 pipas de diversos dueños, tanto de protección civil como pipas privadas del ejército, incluso de la marina. En total, según las cifras de la alcaldesa, han estado trabajando 30 bomberos y más de 250 agentes municipales, estatales y federales. Y entiéndase por elementos federales a el ejército y a la Guardia Nacional. Para las 7 de la mañana, el secretario de Protección Civil Municipal, Roberto Arroyo Matus, dijo que todavía no podían calcular los daños materiales de este incendio porque todavía no estaba controlado en su totalidad. No lograban incluso entrar a la principal zona afectada. Es decir, 6 horas después de haber iniciado el incendio, este todavía no estaba controlado. De hecho, la indicación que hubo esta mañana para los habitantes fue que no se acerquen a la zona debido al riesgo de que explote algún tanque de gas que estaba precisamente en los locales. Área afectada se tiene un aproximadamente de 570 locatarios con un área de 11.300 metros cuadrados. Acabas de escuchar a la alcaldesa decir el tamaño preliminar de la afectación, aproximadamente 570 locatarios afectados y 11.300 metros cuadrados afectados también por el fuego, aunque después esta cifra fue ajustada por Protección Civil a 469 locales afectados. De hecho, la alcaldesa canceló su viaje a la Ciudad de México, tenía reuniones privadas programadas para hoy, pero lo canceló precisamente para atender la emergencia. Ahora bien, sobre el origen de este mega incendio, la alcaldesa aseguró que se propagó desde un área de los estacionamientos y que estaba a la espera de los peritajes para saber qué fue lo que lo provocó. En tanto, la gobernadora de Guerrero, la también morenista Evelyn Salgado, dijo que no hubo personas fallecidas, dado que todo esto ocurrió en la madrugada. Para hoy mismo, las autoridades calculaban iniciar los trabajos de remoción de escombros y los trabajos de limpieza con maquinaria pesada. De hecho, en las últimas horas han sido vistos locatarios en el lugar tratando de calcular los daños y viendo también qué pueden recuperar de allí. Jueves 22 de abril del 2021, estamos aquí con la quema de los locales, de los compañeros de la... Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Sí. Qué bárbaro. El video que estás viendo en pantalla fue grabado el 22 de abril del año 2021 en Acapulco y es uno de los muchos videos que te he compartido en este canal sobre una oleada de incendios provocados en mercados de Acapulco, Guerrero. A lo largo del 2021 hubo varias denuncias de extorsiones a transportistas y locatarios de mercados por parte de la delincuencia organizada. Inicialmente, la posibilidad de que los comerciantes estuvieran siendo extorsionados fue negado por las autoridades municipales. Sin embargo, para el año 2022 el problema evolucionó. Los comerciantes ya no solo denunciaban que eran extorsionados, sino que se les comenzó a ver protestando en la vía pública en contra de las Fuerzas Armadas, porque comenzaron a salir acusaciones de que ahora eran obligados por la delincuencia organizada para salir a protestar en contra del ejército y de los operativos en los mercados. Justo esto es parte de lo que ocurrió entonces en medio de esa oleada de incendios de mercados cuando estaba en auge las extorsiones a los locatarios. Video del 22 de abril del año 2021. Pérdida completa. Se puede ver toda su mercancía. 23. Ya nomás, toda la pérdida de la mercancía quemada completamente, los dejaron en la ruina completa. Una situación que de veras nos duele sobre todo los compañeros que los dejan en la total indefensión. Vean nomás toda la mercancía y se puede apreciar la ropa. El video que verás a continuación fue grabado el 13 de febrero, pero ahora del 2022. Se trata de comerciantes del mercado central de Acapulco, el que se incendió hoy, presionando al ejército para que liberen a un detenido. Sobre este hecho, pues ocurrió ahora en el nuevo contexto de señalamientos de que los comerciantes estaban siendo presionados por la delincuencia organizada para manifestarse en contra de las Fuerzas Armadas. Aunque inicialmente negaron las autoridades que hubiera extorsión, cobro de piso, en los últimos meses finalmente ya han asegurado que en estos mercados, en este mercado, en el central en específico, operan grupos delictivos que cobran derecho de piso y venden droga, a tal grado que la delincuencia organizada obliga a los comerciantes a protestar y a cerrar calles para exigir el retiro del ejército y para evitar operativos al interior de los mercados. De hecho, también han existido reportes de incendios provocados por la delincuencia organizada en contra de esos locales cuyos dueños no ceden a las extorsiones. Y es también en medio de este contexto que la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó hace apenas unas horas que sobre el incendio de esta madrugada ya integró una carpeta de investigación por el delito de daños en propiedad ajena, debido a que existe la posibilidad de que este incendio no haya sido producto de un accidente, sino que haya sido provocado. El secretario de Protección Civil Estatal, Roberto Arroyo Matus, dijo que todavía a la 1 de la tarde de hoy, luego de 12 horas de que empezó el siniestro, no tenían controlado el incendio en su totalidad y estaban continuando con los trabajos de remoción con los trabajos de sofocación. Lo que vas a ver a continuación son más imágenes ahora del incendio del mercado de esta madrugada, en donde ha existido tanta presión de la delincuencia organizada que las autoridades no saben si el incendio fue producto de un accidente o si fue provocado durante esta madrugada. Ya te estaré actualizando sobre este tema. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.
Thank you.